Antes de Seinfeld, la televisión venía con manual de instrucciones. Cada personaje tenía un arco, cada historia traía una lección y cada final cerraba con un fundido emotivo o una carcajada grabada que decía, todo estará bien. En medio de eso apareció una serie que prometía exactamente lo contrario, una historia sobre nada. Y con eso cambió todo. En 1989, en plena era Reagan, con Estados Unidos viviendo una borrachera de optimismo plástico y comedias familiares donde el padre era sabio, la madre era paciente y los hijos aprendían a no mentir, Seinfeld irrumpió como un chiste interno demasiado específico. 4 adultos disfuncionales, sin propósito y sin dirección, discutiendo durante 22 minutos sobre si es aceptable o no devolver un saludo en un pasillo. El mundo real, finalmente, se había colado en la pantalla. Y lo hizo sin pedir permiso, sin abrazos al final del capítulo, sin música emotiva, sin progresos morales. Jerry, Elaine, George y Kramer no eran mejores personas al final del episodio. Y de hecho muchas veces eran peores. Mentían, se burlaban de ancianos, fingían duelos, saboteaban relaciones, evitaban compromisos y se escudaban en excusas perfectas para no cambiar jamás. Pero lo más desconcertante y brillante fue que nadie los castigó por eso. Que Seinfeld no estaba interesado en el castigo, estaba obsesionado con algo más subversivo, la observación minuciosa de lo irrelevante. Aquí no se hablaba de grandes temas, se hablaba de la textura de un sofá, del ruido que hace una puerta al cerrarse, de cómo pedir una sopa correctamente sin ofender al chef. Y de pronto, lo que parecía un chiste sin profundidad se convertía en un espejo incómodo. Todos fuimos George alguna vez en una entrevista de trabajo mintiendo sin plan. Todos fuimos Elaine empujando a alguien por sorpresa. Todos fuimos Jerry cuestionando una relación porque la otra persona comía sus guisantes de a uno. Seinfeld creó un nuevo contrato con la audiencia. No te vamos a enseñar nada, pero te vas a ver reflejado en todo. La comedia no estaba en lo extraordinario, sino en lo absolutamente banal. Y al hacerlo, redefinió lo que era posible en televisión. Bienvenidos a este episodio que se mete en los recovecos incómodos del humor, en la neurosis de lo cotidiano y en el legado de 4 personas que no aprendieron absolutamente nada en 9 temporadas. Porque si algo nos enseñó Seinfeld es que no hay lección más honesta que esa. Nueva York siempre ha sido la estrella de muchas historias. La ciudad de los sueños en Friends, el romance en When Harry Met Sally, el apocalipsis cool en Ghostbusters o el lienzo existencial de Woody Allen. Pero en Seinfeld, Nueva York no es solo el escenario de una postal. Es un campo de batalla, un espacio incómodo, congestionado, malhumorado y brutalmente práctico. Aquí no hay atardeceres en Central Park, no hay panorámicas desde el Empire State. Hay puertas que no cierran bien, taxis que no paran, líneas telefónicas que se cruzan, vecinos que entran sin tocar. Es una ciudad donde lo más aterrador no es el crimen, sino una conversación trivial que se vuelve una pesadilla logística. Donde salir a cenar implica esperar 40 minutos por una mesa que no existe. Donde alquilar una película es una guerra civil silenciosa. Y Seinfeld entendió algo clave. Vivir en una gran ciudad es convivir con una acumulación constante de pequeñas molestias. Es la cita que se cancela, la camisa que se mancha, el ascensor que tarda demasiado. Cada episodio es casi un estudio etnográfico de esas fricciones. Nadie se enfrenta a esta ciudad con heroísmo, sino con una resignación neurótica. Kramer es quizás el que más explora el espacio urbano como un niño con déficit de atención. George, por su lado, lo sufre como un campo minado emocional. Elaine lo navega como si fuera una jungla social. Y Jerry observa todo, como si llevara una libreta invisible en la que apunta las fallas del sistema. La ciudad no los abraza, los tolera. No hay comunidad, solamente convivencia. Nueva York en Seinfeld no es la ciudad que nunca duerme, es la ciudad que siempre está a punto de colapsar por una estupidez. Y eso justamente la vuelve más real que nunca. Porque si algo entendieron Larry David y Jerry Seinfeld es que la ciudad no es solo el lugar donde viven los personajes, es el personaje que más los odia. En el centro del torbellino de Seinfeld hay una figura tranquila, casi zen, que observa sin implicarse demasiado. Jerry Seinfeld, el personaje, el comediante, el tipo que siempre parece estar un poco por encima de todo. Es el equilibrio en un ecosistema de neuróticos, pero también es una presencia sospechosamente estática. Jerry no tiene arcos de redención, no evoluciona, no cae en tragedias, no se redime. Y eso no es un error en el guión, es precisamente el punto. Mientras George se retuerce en su propio patetismo, mientras Elaine se lanza de las relaciones desastrosas, mientras Kramer se estrella contra la realidad una y otra vez, Jerry solamente se encoge de hombros. Rompe relaciones por razones ridículas, porque ya come los guisantes de a uno, porque tiene manos de hombre, porque le faltó el respeto a Newman. Todo le parece excesivo, todo le parece evitable. Es el juicio final disfrazado de buena onda. Y al principio él es el más artificial de todos. Siempre con ropa impecable, siempre con la misma rutina, siempre con el departamento perfectamente ordenado. Jerry no vive en Nueva York, flota sobre ella. Es casi una extensión de su acto de stand-up,
como si no estuviera del todo comprometido con la ficción que lo rodea. ¿Y acaso no ese es el chiste? Jerry como comediante no necesita transformarse, él solo necesita observar. Él es el filtro a través del cual la serie se permite hacer de cada situación un gag. Por eso su vida personal es tan vacía. Sus novias son efímeras, sus reacciones son planas, sus compromisos son nulos. Jerry no se involucra porque en el fondo está haciendo material con todo lo que vive. Su vida no es un viaje, es un set de observaciones en proceso. Él no rompe, no se cuestiona, no se expande. Y en ese sentido es el personaje más radical de todos. Porque mientras la televisión busca crecimiento, evolución, redención, Seinfeld nos da un tipo que simplemente sigue igual. Y quizás en ese acto de no cambiar nos está diciendo algo incómodo, que no todos tenemos que aprender una lección para seguir adelante. A veces solo hay que hacer un buen chiste al respecto. Por el otro lado tenemos a George. Y George no es simplemente un personaje, es una encarnación del fracaso cotidiano, del patetismo funcional, del ego herido que nunca aprendió a rendirse. Es decir, George es todos nosotros en nuestros peores momentos, con menos filtro y más desesperación. Inspirado directamente en Larry David, al punto que muchas de sus historias son anécdotas reales del propio co-creador, George Costanza es una criatura construida con mentiras, inseguridad y una necesidad enfermiza de validación. Es el tipo que finge ser arquitecto, que se come donuts del basurero, que se enoja porque su novia le dice te quiero primero, y que cuando encuentra una billetera en la calle primero busca si tiene dinero antes de pensar en devolverla. Lo brillante de George es que es perfectamente transparente, miente, manipula, grita, se victimiza, pero jamás oculta su naturaleza, no es hipócrita. Es de hecho muy consciente de su bajeza, y muchas veces la abraza con orgullo. Su ética está hecha de excepciones, y su moral depende enteramente de cuánta vergüenza está dispuesto a tolerar. Pero lo que lo hace entrañable no es su torpeza, es su fragilidad. George siempre está al borde del colapso emocional. Es un hombre niño, atrapado entre las expectativas ajenas y su absoluta incapacidad para cumplirlas. Él quiere gustar, pero no sabe cómo. Quiere tener poder, pero siempre está subordinado. Quiere amor, pero no está dispuesto a dejar de ser él mismo. Y ese él mismo es un desastre. Y sin embargo, hay una especie de justicia poética en el hecho de que sea George quien nos hace reír más. Porque en ese universo de personajes que huyen del crecimiento, George es el que más lo intenta y más fracasa intentándolo. Es el que renuncia a todo y decide hacer exactamente lo opuesto de lo que haría normalmente. Y por un breve momento le funciona, hasta que, por supuesto, todo se derrumba, porque George está destinado a perder. Y nosotros estamos destinados a verlo perder una y otra vez y reírnos, porque su miseria tiene algo profundamente liberador. George Costanza es la prueba de que el humor más doloroso también es el más humano. Y es que en el fondo reírse de George es reírse de todas nuestras versiones más ridículas y más tristes y curiosamente nos alivia. Ahora Elaine, en un mundo de sitcoms dominados por esposas pacientes y novias funcionales, Seinfeld nos entrega a Elaine Benes, una mujer neurótica, cruel, decidida, encantadora, pero absolutamente inepta para cumplir los moldes de la feminidad televisiva. Y eso fue una revolución, sin que nadie la anunciara como tal. Elaine no era la chica del grupo, era parte del grupo y punto. Jugaba en la misma liga de inmadurez, egoísmo y ridiculez que los demás, pero lo hacía con tacones, sarcasmo y de una mirada que podía derretir a cualquier idiota. No necesitaba salvar a nadie, ni cuidar a nadie, ni representar ninguna agenda. Elaine existía para sí misma, y eso fue más disruptivo que 1000 discursos. Tenía citas, rompía con hombres por razones tan absurdas como las de Jerry, y podía ser tan mezquina como George. Sabía lo que quería, algunas veces, y cuando no, lo fingía con más estilo que nadie. Elaine es la mujer que le exige a su ginecólogo que vuelva a ser profesional después de haberlo visto bailando en un bar con un sostén en la cabeza. La misma que finge ser lesbiana para evitar una relación y luego se enoja cuando la otra parte lo acepta demasiado rápido. Y claro, la misma que baila como si su cuerpo estuviera peleando con la música. Su famosa coreografía en The Little Kicks no solo es una de las escenas más memorables de la serie, es una declaración de independencia ética. Elaine no baila para gustar, baila porque se le da la gana, aunque destruya reputaciones en el proceso. Y a pesar de todo, o quizás por eso, Elaine se convirtió en una figura crucial de la cultura pop, porque demostró que el feminismo también puede ser torpe, caótico, divertido, que una mujer no necesitaba tener razón todo el tiempo para ser valiosa, y que podía ser tan egoísta y tan ridícula como cualquier hombre, sin perder una gota de su carisma. Elaine no vino a romper esquemas, simplemente los ignoró por completo. Y en ese gesto de indiferencia está su potencia. Nunca quiso ser un ícono y por eso lo fue. Cada sitcom tiene un personaje que irrumpe,
Pero Kramer no entra en una escena, Kramer ataca la escena, la invade, la deforma, la convierte en algo que no estaba planeado. Con su cuerpo desarticulado, sus camisas imposibles y su peinado gravitacionalmente incorrecto, Kramer no es solo un personaje, es un fenómeno físico. Cosmo Kramer es el vecino que nadie invitaría, pero que todos necesitan. Su entrada con portazo es casi una marca registrada de la serie. Y cada vez que aparece, lo improbable se vuelve verosímil. Trae ideas, trae inventos, trae teorías y trae problemas legales. Fuma puro sin saber por qué. Se baña en el edificio vecino, invierte en manteca corporal y trata de reinventar el sostén masculino. Porque sí. Kramer no tiene trabajo, no tiene metas, no tiene sentido del ridículo, pero tiene algo que los demás no: una entrega absoluta al momento presente. Mientras George se obsesiona con lo que no fue y Jerry con lo que debería ser, Kramer vive lo que es. Y lo hace con una lógica que parece absurda, pero que rara vez le falla, al menos al corto plazo. Kramer es el surrealismo de la serie. La ruptura de cualquier lógica esperada. Es el que encuentra trabajo sin buscarlo, el que va a juicio sin abogado, el que monta un negocio con un cartel dibujado a mano. Es el caos hecho carne, pero con una moral extrañamente sólida. Porque dentro de toda su rareza, Kramer es el más leal, el más generoso y a veces el más sabio. Hay algo de Buster Keaton en su cuerpo, algo de Chaplin en su torpeza, algo de Groucho en su forma de hablar, pero Kramer no imita a nadie. Es único en su especie, es un personaje que en cualquier otra serie sería marginal, pero que Seinfeld convirtió en esencial. En un mundo que trata de encajar, Kramer es una celebración del desajuste. Un recordatorio de que a veces lo mejor que uno puede hacer es entrar sin tocar la puerta, sonreír con convicción y a ver qué pasa. Uno no ve Seinfeld, uno lo empieza a hablar. Y ese es el verdadero superpoder de esta serie. Nos agarró frases absurdas y situaciones insignificantes en un nuevo idioma compartido. Y no fue casualidad. Larry David y Jerry Seinfeld escribían con precisión quirúrgica, obsesionados con el ritmo, la repetición, el silencio y sobre todo con la elección de cada palabra. Pocas series pueden presumir de haber dejado una huella lingüística tan profunda, porque Seinfeld no solo nos hacía reír, nos dio herramientas nuevas para describir lo que antes no sabíamos cómo nombrar. Por ejemplo está No Soup for You, el dictador gastronómico. El subnazi, interpretado por Larry Thomas, apareció solamente en un episodio, pero bastó para convertirse en una completa leyenda. El personaje era una parodia inspirada en Al Yegané, el dueño de un local de sopas en Nueva York, conocido por su mal genio. La frase No Soup for You trascendió la serie y se convirtió en sinónimo de cualquier rechazo autoritario, breve e innegociable. Incluso George W. Bush la usó públicamente en una cena con corresponsales, y Larry Thomas fue invitado a repetir su papel en Saturday Night Live y en eventos deportivos. Luego tenemos a Yara Yara Yara, que es una elipsis estratégica. Aunque esa expresión ya existía, Seinfeld la convirtió en un icono cultural. ¿Qué hizo? Le dio estructura narrativa propia como forma de omitir cualquier información incómoda o peligrosa bajo un velo de ligereza. Un ejemplo clásico: no, mi exnovio volvió, bla bla bla, yara yara yara, y ahora estamos comprometidos. Después de eso, el yada 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 se volvió una muletilla universal, útil tanto para evitar la verdad como para decorarla. Luego está Master of Your Domain, esta metáfora que salvó a la NBC de la censura. Y fue probablemente el mayor acto de subversión elegante en la historia de la televisión abierta. En el episodio de Contest, este se trata sobre quién puede resistir más tiempo sin masturbarse, sin usar la palabra masturbación ni una sola vez. La frase "Are you master of your domain?", inventada para sortear esta censura, se convirtió en una referencia cultural inmediata, con menciones en artículos de psicología, talk shows y hasta clases de guión. Este episodio de hecho ganó un Emmy. Fue alabado por la revista Time, por TV Guide, como uno de los mejores guiones de la historia. Y todavía se enseña en universidades como ejemplo de cómo escribir con inteligencia sin perder profundidad. Luego está el shrinkage, la tragedia anatómica elevada a un concepto. Cuando George sale de nadar del mar y sufre, digamos, una reducción involuntaria, lo llama shrinkage. Y lo dice con tanta seriedad que la palabra entró al léxico cotidiano como una explicación científica / emocional de un fenómeno masculino universal. Lo brillante aquí es cómo Seinfeld convirtió un momento incómodo en una etiqueta lingüística funcional. Y esa es la magia del guión, darle nombre a lo innombrable y que parezca de hecho obvio. Está Close Talker, Low Talker, High Talker, Regifter, Manhands. Esta serie solamente no solo aportó frases, sino tipologías humanas completas. Bastaba un adjetivo y una situación para crear una categoría social duradera. El Close Talker, el hablador invasivo. El Low Talker, que habla tan bajito que aceptas cosas sin saberlo. El High Talker, el que tiene la voz aguda, confusamente femenina o masculina. El Regifter,
el que recicla regalos, el de Manhans, la mujer de manos toscas. Hoy, más de 25 años después, muchos seguimos usando esas expresiones como si fueran parte de un diccionario sociológico no oficial. Luego está el famosísimo, el entrañable Festivus, Festivus for the Rest of Us, una celebración inventada, pero que ya fue adoptada como real. Festivus aparece en The Strike, un episodio en la temporada 9, como una alternativa anticomercial a la Navidad, y esta se la inventa el padre de George. Incluye un polo de aluminio, ritual de quejas y pruebas de fuerza. Lo curioso es que el concepto era real, de hecho lo creó Daniel O'Keefe, el guionista de la serie, inspirado en una tradición familiar verdadera. Después de este episodio, el Festivus fue adoptado por fanáticos alrededor del mundo y hasta tiene su propio sitio web, menciones políticas en el Washington Post y CNN, e incluso alguna vez fue celebrado en el Congreso de Estados Unidos. ¿Una sitcom que se inventa una fiesta y logra que se practique en el mundo real? Solamente Seinfeld. En resumen, Seinfeld no solo narró lo cotidiano, lo etiquetó, lo sistematizó, lo transformó en memes antes de que existiera la palabra meme. Convirtió lo molesto en lenguaje, y ese lenguaje en parte del ADN cultural de varias generaciones. Porque si al final una serie logra que la gente use sus chistes para describir su vida real, no solo fue vista, fue absorbida. En el mundo de la televisión noventera, los finales de episodio venían con una especie de manual emocional. Alguien se equivocaba, alguien se daba cuenta, alguien pedía perdón, y todo cerraba con una música suave mientras aprendíamos una lección. Full House, Family Matters, Boy Meets World, todas seguían esa receta. Y luego llegó Seinfeld, que rompió todas esas reglas con una convicción casi militante. Que Seinfeld no tenía brazos y no tenía moralejas. A propósito, Jerry Seinfeld y Larry David tenían una norma escrita en piedra durante toda la producción. No hugging and no learning. La decían con orgullo, como si fuera un manifiesto antisentimental. En Seinfeld los personajes no crecen, no evolucionan, no aprenden. De hecho, vuelven a cometer el mismo error en bucle, como si la conciencia emocional no existiera. Y el espectador se lo celebra. Cada situación absurda termina con un remate, no con una lección. George rompe con mujeres porque estornudan raro. Jerry termina relaciones por la forma en la que la otra persona ríe. Y Elaine arruina reuniones profesionales por no controlar su impulsividad. ¿Qué pasa después? Nada. Nadie cambia, nadie se disculpa, nadie hace terapia, solo siguen adelante. Esto, que en otra serie parecería un fallo ético, es precisamente el corazón de la comedia de Seinfeld. Porque no se trata de contar historias con transformación, sino de mostrar cómo no transformarse. Y cómo ese no transformarse también puede ser hilarante y muy humano. Y al romper estas reglas, Seinfeld también liberó la televisión de un deber moral innecesario. Demostró que una serie podía ser aguda, podía ser inteligente y podía ser masivamente popular, sin tener que cerrar cada capítulo con una reflexión forzada. Que reírse de lo estúpido también era una forma válida de narrar el mundo. Que a veces las cosas simplemente pasan, nadie aprende nada y ese es el punto. En ese sentido, Seinfeld es más fiel a la vida que muchas series, entre comillas, realistas. Porque en la vida real, la gente no aprende de cada error. A veces seguimos cometiendo los mismos por las mismas razones ridículas. Seinfeld se atrevió a reflejar eso, con risas enlatadas y un bajo eléctrico de fondo. Y lo más increíble es que el público, en vez de rechazarlo, lo abrazó. Porque quizás todos sabíamos en secreto que las moralejas no nos estaban ayudando tanto como creíamos. Y que en el fondo, la risa más honesta es la que no necesita redención. Cuando una serie se vuelve fenómeno cultural, su final se transforma en una especie de examen emocional. Los fans quieren cierre, quieren redención, quieren justicia. Quieren que el último episodio les diga que todo tuvo sentido, que hubo un arco, que el viaje valió la pena. Pero Seinfeld, fiel a su esencia, no estaba interesado en complacer. Estaba interesado en ser coherente. El último episodio, emitido el 14 de mayo de 1998, fue uno de los eventos televisivos más esperados de la década. Más de 76 millones de personas lo vieron. Y al día siguiente la gran mayoría lo odió. ¿Por qué? Porque el final de Seinfeld hizo lo impensable. Convirtió a sus protagonistas en acusados. Literalmente. Jerry, George, Elaine y Kramer terminan en la cárcel por violar una ficticia ley del buen samaritano en un pequeño pueblo. ¿Su crimen? Reírse y grabar a un hombre siendo asaltado sin hacer nada para ayudar. En el juicio que sigue desfilan antiguos personajes secundarios para testificar en su contra, como si todo el karma que los protagonistas habían ignorado durante 9 temporadas les cayera de golpe. ¿Y qué hace la audiencia? Se queja, porque esperaban un cierre feliz, nostálgico, al menos indulgente. Pero lo que Larry David hizo fue simplemente conectar el final con la filosofía fundacional de la serie. No hugging, no learning. Si estos personajes no habían aprendido nada en 9 temporadas, ¿por qué tendrían que redimirse en el final? ¿Por qué tendrían que salir impunes una vez más de su mezquindad, de su cinismo, de su absoluta falta de responsabilidad emocional? Este episodio los encierra literalmente en una celda.
Y allí, en los últimos segundos, vuelven a tener exactamente la misma conversación superficial del primer capítulo. Como si nada hubiera pasado. Como si estuvieran atrapados en un bucle eterno de trivialidades. Y ahí es donde está el genio. El castigo no es la cárcel, es la repetición. Es saber que aún frente al juicio de toda su historia, van a seguir siendo iguales de superficiales. Y nosotros como espectadores también. En retrospectiva, el final de Seinfeld fue una bofetada a las expectativas. No fue un mal episodio, no. Fue un episodio incómodo. Una sátira final que en vez de homenajear a sus personajes, los expuso. Y por eso mismo, terminó siendo uno de los finales más discutidos, más analizados y sí, con los años más reivindicados de la historia de la televisión. Porque en una época donde todos los finales intentan emocionarte, Seinfeld se atrevió a burlarse también de tu deseo de cierre. Y en cierto sentido, ese fue su mejor chiste. Y así terminamos hablando durante un poco menos de media hora sobre nada. Tal vez esperabas una reflexión profunda, un análisis emocional, un cierre redondo que te diga qué significó Seinfeld para la televisión, para la cultura, para la existencia humana. Bueno, no lo vas a tener. Seinfeld no fue una serie para sentir, fue una serie para detectar, para señalar lo absurdo, lo incómodo, lo molesto, para hacerte ver que tal vez tu amigo que come los guisantes de a uno es un sociópata, que tal vez deberías haber devuelto ese regalo en vez de reempaquetarlo, que probablemente estés hablando demasiado cerca del rostro de alguien en este momento. Y sí, podríamos decir que Seinfeld redefinió la comedia moderna, que su estructura sin estructura abrió la puerta para The Office, Curb Your Enthusiasm, Louis, It's Always Sunny en Filadelfia y medio internet. ¿Pero qué ganamos con eso? ¿Acaso ahora eres una mejor persona? ¿Aprendiste algo? ¿Vas a ser más considerado con tus vecinos? Nah, probablemente no. Porque si algo nos enseñó esta serie, y sí, al final sí enseñó algo, maldita sea, es que no todo necesita una moraleja. Que no hay que abrazar siempre. Que la gente no cambia. Que mentir en una entrevista y fingir que eres arquitecto a veces funciona. Así que cerremos este episodio igual que Seinfeld cerró el suyo. Sin crecer, sin aprender y discutiendo detalles irrelevantes como si fueran vitales. Y si no te gustó, bueno, no soup for you. Gracias.